Bien, continuando con la clase, pues estábamos diciendo de que el bus de datos puede constar entre 8 a 32 líneas distintas, y a esto se le conoce como el bus de datos. Ahora, ¿qué repercusiones tiene la anchura del bus de datos en el funcionamiento de un ordenador? Bueno, la teoría nos dice que la anchura del bus de datos es un factor clave para determinar las prestaciones del sistema. Esto debido a que éste determina la anchura de lo que es la palabra. Y como ya hemos visto en otras clases, ¿verdad? La anchura de la palabra, es decir, el número de bits incluidos en la palabra, tiene un efecto o afecta considerablemente lo que es el funcionamiento de un ordenador. Mientras más bits se utilicen para representar los datos, es mucho mejor, es decir, se van a poder procesar palabras mucho más grandes, por lo tanto, el sistema va a trabajar de mejor forma. Por ejemplo, si tenemos un bus con una anchura de 8 bits y deseamos enviar 16, ¿cuántas veces debe el microprocesador acceder a la memoria? Por supuesto que son 2 veces. Pero si tenemos un bus de datos cuya anchura fuera 16, solamente tendría que visitar una sola vez el microprocesador a la memoria. Solamente una vez tendría que acceder a los datos. Y ya no digamos si el bus fuera de 32 o de 64, fuera mucho más rápido todavía. Otras líneas de datos tenemos las líneas de dirección. Se utiliza para designar la fuente o el destino del dato situado en el bus de datos. Es decir, que cuando son enviados los datos desde la memoria RAM hasta el procesador, no van únicamente los datos, sino también la dirección de dónde se encuentran esos datos y hacia qué dirección son enviados esos datos. La anchura del bus de direcciones determina la capacidad máxima de memoria posible. La explicación de este aspecto es un poco complejo. Si nos ponemos a pensar y vemos el bus o la memoria del ordenador como una gran tabla, como una tabla de Excel, por ejemplo, y tenemos el bus de direcciones, que es por donde van a viajar las direcciones de las diferentes posiciones de memoria, entonces este va a determinar hasta qué tan grandes pueden ser esas direcciones de memoria. Luego en clase vamos a aclarar más este concepto si nos queda muy claro. Pero este determina en sí lo que es la cantidad de memoria posible en el sistema. Las líneas de dirección, dice, generalmente se utilizan también para direccionar los puertos de entrada y salida. Los bits de orden más alto se utilizan para seleccionar una posición de memoria o un puerto de entrada y salida. Por ejemplo, dice, en un bus de 8 bits, la dirección, esa dirección que tenemos ahí, ¿verdad? 01111, e inferiores hará referencia a direcciones dentro de un módulo de memoria, mientras que esta otra dirección y superiores designarán dispositivos conectados a un módulo de entrada y salida. Esto podría ser un ejemplo, ¿no? No es que realmente así sucede. Luego tenemos lo que son las líneas de control. Las líneas de control se utilizan para controlar el acceso y el uso de las líneas de datos y direcciones. Las señales de control transmiten tanto órdenes como información de temporización entre los módulos del sistema. Es decir, que ¿qué es lo que viaja en las líneas de control? Bueno, viajan señales de control. ¿Qué tipo de señales de control? Que si el componente está funcionando correctamente, que si el componente envió una señal de acuse para ver si el destino está disponible para recibir el dato, etc. Pero también dice que en estas líneas viajan las órdenes, es decir, en el bus de datos viajan lo que son los datos que van a ser procesados, pero en las líneas de control viajan lo que son las órdenes, es decir, aquí se le dice al procesador qué es lo que va a hacer con esos datos que son transmitidos a través del bus de datos.
Las señales de temporización, dice, estas indican la validez de los datos y las direcciones. Los datos puestos en un bus tienen un tiempo determinado para llegar a su destino. Si pasado ese tiempo los datos no han llegado a su destino, estos datos son desechados y son reenviados por el dispositivo origen. Las señales de órdenes especifican las operaciones a realizar, era lo que les estaba comentando anteriormente. ¿Qué operaciones son las que van a realizar? Si le enviamos dos números por el bus de datos, por las líneas de control o por el bus de control, tenemos que enviarle las órdenes, ¿verdad? O qué es lo que va a hacer con esos dos números. ¿Cómo funciona el bus entonces? Entonces, si un módulo dice desea enviar un dato a otro, debe hacer dos cosas: obtener el uso del bus y transferir el dato a través del bus. Si un módulo desea pedir un dato a otro, siempre debe obtener el uso del bus y transferir la petición al otro módulo mediante las líneas de control y dirección apropiada. ¿Por qué obtener el bus? Si observamos, aparece en las dos situaciones, porque el bus por lo general no lo utiliza solamente un módulo o un dispositivo, es utilizado por varios dispositivos. Entonces, cuando un dispositivo desea hacer uso del bus, tiene que investigar primero a ver si el bus está disponible, si no está siendo usado por otro dispositivo. Ahora nos podemos estar preguntando, ¿y dónde están esos buses? ¿Dentro de la placa madre o dentro del sistema? Que no los podemos ver. Bien, para responder esa pregunta, me imagino que a estas alturas pues ya abrieron una máquina, ya vieron que es la motherboard, la memoria RAM, el microprocesador, pero tal vez no les dijeron, miren, este es el bus, ya que el bus está regado por toda la superficie de la motherboard. Por lo tanto, esas pequeñas líneas que podemos ver, en la placa madre, todas estas conforman lo que son las estructuras de interconexión o los buses de la computadora. Ok, hasta aquí la clase. Para la siguiente clase, pues la actividad que queda a realizar, aparte de las preguntas que ya tienen, ¿verdad?, que están en la presentación que he subido al campus, van a investigar lo siguiente. En un cuadro de Word, en una tablita, van a realizar un cuadro comparativo en los cuales van a investigar las características de los diferentes buses, de los más utilizados. Por ejemplo, las características del bus en serie, del bus paralelo, del bus USB, del bus SATA, del bus IDE. Solamente aquí van a investigar en internet o donde puedan, en algún libro, puede ser en la biblioteca o en alguna revista, qué características identifican a cada uno de los tipos de buses. Estos son solo algunos de los buses que utiliza el ordenador. Aquí, por ejemplo, podríamos mencionar el bus PCI, el bus PCI Express, ¿verdad?, que tienen sus propias características. Este documento pues lo van a llevar a la clase y lo van a presentar